Hola hermanas, familia, iglesia, es bueno estar aquí con ustedes. Quiero hablar hoy de la tema de rendirnos. ¿Hasta cuál punto rendimos? Creo que es. ¿Cuándo paramos de tratar? ¿Hasta cuál punto podemos sufrir? La semana pasada fue bastante fácil para mí. Bueno, no fácil, pero no había muchas cosas grandes que pasó, ni problemas grandes. Pero entonces tuve una semana bastante fácil, pero normalmente antes de ese tiempo paso el día anterior preparándome para la charla, pensando en las necesidades, de qué necesito hablar, cuáles escrituras voy a usar, cuáles ejemplos voy a usar. Y la verdad es, ayer pasé la mayoría del día pensando y no pensé en nada. No sé por qué, pero nada estaba pasando a mi mente que parecía el mensaje para hoy. Y me di cuenta que anoche, cuando ya estaba pasando el tiempo y llegando la hora en que tenía que hablar, tenía que hacer ese video, me puse un poco nerviosa. Y después de empezar a sentirme nerviosa, me di cuenta que tenía nuevos pensamientos en mi mente. Pensamientos como, tal vez las mujeres no te necesitan. Tal vez no necesitan escuchar otra charla. Ya tienen muchos en la aplicación de la iglesia. Tal vez son aburridos de ti. Has hablado mucho. Tal vez quieren escuchar otras personas. Y especialmente como eso es en español, yo pensé, tal vez quieren escuchar a alguien que habla mejor. Entonces, todos esos pensamientos pasaron por mi mente y por una manera hubiera sido más fácil creer esos pensamientos. Creer que es cierto, no tengo nada que decir, no me necesitan, entonces no me cuesta nada. ¿Entienden? Más fácil. Pero me di cuenta que Satanás siempre está allí para darnos un cuento. Un cuento que nos alivia, que nos saca de la presión, que él nos dice que mejor no tratas, mejor no hablas, mejor no haces algo. Eso sería mejor. Eso es lo que me dice. Y creo que esos pensamientos son, primeramente son difíciles a escuchar, porque tal vez es cierto, tal vez tiene razón, tal vez no debo estar enseñando clases en español. Pero yo creo que es mucho más fácil rendir y no hacer algo que seguir adelante, empujarme, estudiar español más, leer más o tratar de escuchar más música en español para cambiar mi mente, ¿no?
Pero es mucho más fácil a rendirme, a pensar que hay alguien, otra persona que puede hacer un trabajo mejor. Pero la verdad es que yo no quiero ser ese tipo de persona. Yo no quiero ser una persona que cuando las cosas son difíciles me rindo, que no trato. Quiero ser una persona que vive con valor, que empujo cuando las cosas son difíciles. Yo creo que es algo importante que nos damos cuenta que sería mucho más fácil para mucha gente no usar sus talentos o su voz o su posición o cualquier cosa que tienen para Dios. Sería mucho más tranquilo para esas personas. Pero no creo que queremos ser personas que rendirnos a lo difícil. Y yo creo que muchos, todos tienen algo que pueden dar. Pueden usar sus talentos por Dios. Y Satanás claramente va a estar ahí diciendo que no deben. Y además, yo creo que también la otra cosa es, podemos fallar. Podemos ser alguien que es un payaso o alguien que trata pero no es significante. Yo creo que esas son las cosas que pasan por la mente de nosotros. ¿Y qué pasa si es cierto? Eso es la pregunta realmente, como eso es la clave para nosotras. ¿Qué pasa si es cierto que no vale? No, yo no vale. Que no soy significante. No tengo nada. Eso puede pasar. Porque claro que alguien probablemente va a decir que no, para ellos no es algo que les ayuda. Pero yo creo que necesitamos empujar y ver que no, Dios nos creó, Dios nos dio dones para dar. Y es nuestro propósito en la vida para dar lo que hemos recibido de Dios. Creo que también eso pasa en muchas áreas de nuestras vidas, en relaciones. Tal vez no queremos ser vulnerables, no queremos ser conocidas. Entonces no hablamos, no ponemos a nuestro ser afuera para que alguien pueda ver quiénes somos. Pero la cosa es que amistades profundas no forman sin riesgo. No forman sin un riesgo. Para mí, para empezar una nueva relación con alguien, me cuesta. Porque tienes que empezar de cero. Tienes que explicar tu historia, tu manera de pensar, dónde vivías, dónde empezaste, toda la historia. Entonces me cuesta. Pero si queremos relaciones profundas, necesitamos tomar riesgos. No cumplimos cosas grandes si no tomamos riesgos. No tenemos victorias sin una batalla. Eso es chistoso porque yo creo que a veces queremos la victoria, pero no queremos la batalla. Y no pasa así.
las batallas más gigantes, las personas más valientes, tenían que pasar por cosas difíciles, por riesgos, por peligro. Entonces, eso es lo que quiero ser. Yo quiero ser una persona valiente, una persona que puedo poner a mí misma así afuera, y tal vez alguien no me va a querer, tal vez alguien no me va a amar, pero es mejor que no dar nada, que no amar a alguien, que no da mi vida por algo. Quiero leer una escritura en Génesis, capítulo 3, en versículo 6, y perdóname porque no leí muchas veces esa escritura, pero voy a leer. En versículo 6 dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejaron hojas de higo, perdóname. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Antes de esa cena, la mujer y el hombre tuvieron una amistad profunda con Dios. Dios podría ver todo lo que eran y, bueno, Él puede ver todo lo que somos, pero ya saben, tienen el entendimiento del malo y de lo bueno. Entonces ahora se dan cuenta que pueden tener algo malo en ellos. Entonces no querían que Dios vería sus debilidades, el malo que hay en ellos. Entonces dice que ellos ¿cómo se tejaron? Algo para cubrirse de hojas. Y después, cuando oyeron a Dios, dice que corrieron a esconderse. Y yo creo que eso empieza todo. Cuando empezamos a escondernos, era en esos momentos. Escondernos de Dios, escondernos de nosotras mismas, de los demás. Tenemos mucho miedo de eso. Pero también quiero leer en una escritura en Gálatas 3, 27, dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Eso me impacta que en Génesis empezaron a revestirse a sí mismos porque tenían vergüenza. Pero dice aquí que ahora, después de haber sido bautizado, somos revestidos en Cristo. Entonces, todavía necesitamos ropa, pero estoy diciendo que ahora cuando Jesús o cuando
mientras estamos aquí, estamos vestidos en Cristo. Entonces, en nuestra naturaleza humana, tal vez sería una vergüenza estar desnuda porque no somos capaces, ya somos malos. Entonces, pero estar revestido en Cristo, ahora no somos culpables por todo, bueno, ¿cómo explico eso? Que que Jesús nos perdonó, Jesús nos limpió. Entonces dice aquí que no nos revestió de nuevo. Entonces podemos tener confianza que no estamos ahí sin Jesús, sin su perdón, sin la libertad que nos ha dado. Entonces, yo creo que sí, podemos estar vulnerables con quienes somos sin Cristo, con otras personas, porque tenemos esperanza de cambiar. Tenemos, tenemos confianza de estar bien con Dios, aunque en nuestra naturaleza no estaríamos bien. Yo creo que en nuestras amistades, bueno, podemos ser más honestas con las cosas que están pasando en nuestras vidas. Primeramente, darnos cuenta de las cosas que tenemos miedo, de que tenemos miedo. Podemos darnos cuenta de las áreas en que fallamos. Y podemos hablar con Dios y pedirle perdón y pedirle ayuda para cambiar. Y podemos hablar con nuestras amigas de esas cosas. Y cuando somos vulnerables, yo creo que construimos amistades profundas. Podemos estar cerca a las personas con quien queremos estar cerca. Podemos tener buen matrimonios cuando estamos vulnerables. Si somos solteras, podemos construir buenas amistades con las hermanas y con los hermanos y conocernos mejor y tener una profundidad de nuestras relaciones. Y eso no quiere decir que va a ser fácil siempre, que todos nos van a entender o que no van a lastimarnos de vez en cuando, o que no vamos a lastimar a ellos de vez en cuando. Pero yo creo que si están en Cristo, si están revestidos en Cristo, pueden amarse unos a otros, pueden seguir adelante y hablar de esas cosas, hablar de lo que está pasando y no tener temor de que nada puede cambiar. Podemos tener confianza que Dios nos puede cuidar. Entonces, yo creo que vale mucho ponernos vulnerables, no tener temor que la gente nos vea. Y claro que cuando somos vulnerables, alguien no nos va a querer, pero es mejor vivir así, valiente, que vivir tratando de no aparecer enfrente de nadie. Es mejor vivir valiente que vivir una vida esclava al miedo. Entonces, quiero animarles a pensar en sus vidas, pensar en las cosas que te
hace dudar, o las cosas difíciles, las cosas que tal vez no tienes mucha fe que puede cambiar, y afrontar esas cosas, hablar con Dios, hablar con una amiga, un amigo, y si necesitas hablar con alguien que es su profesional para saber por qué tienes ese miedo. Pero yo creo que no necesitamos vivir en la esclavitud. Podemos vivir una vida que glorifica a Dios y en que estamos creciendo día tras día. Entonces, eso es la lección que tengo para hoy, y ojalá que les ayude mucho. Yo sé que esos pensamientos me ayudan mucho. Entonces, viven una vida valiente y no tengas miedo. Gracias por estar este tiempo con nosotros estudiando la Biblia y aprendiendo de Jesús. Si quieres saber más, puedes ir a la página estudiar.laicc.net.